Bienvenidos al podcast del Club de Economía Dragonomics. En esta ocasión nos encontramos Samantha Freire, Jocelyn Arévalo, Mario Ávila y nuestro invitado especial Pablo Lucio Paredes, doctor en Economía Aplicada por el Instituto de Estudios Políticos de París, máster en Física Nuclear por la Facultad de Ciencias de la Universidad de París, promotor del Observador de la Política Fiscal y del Contrato Social por la Educación. Actualmente es el decano de School of Economics de la Universidad de San Francisco. En vista de la proximidad de las elecciones presidenciales, hemos decidido analizar las propuestas de los 4 primeros candidatos de las encuestas, Cynthia Viteri, Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Paco Poncayo, en temas que preocupan y afectan a la comunidad universitaria como son la educación superior e inserción al mercado laboral. Muy bien, en cuanto al mercado laboral, podemos ver que últimamente existe un alto nivel de desempleo y la empresa privada no está contratando. Una propuesta que ha dado Lenín Moreno para que las personas jóvenes recién graduadas se inserten en el mercado laboral ha sido el brindar créditos de hasta $15,000 a una tasa baja y de alguna manera aportar con capital semilla para que ellos logren sacar nuevos emprendimientos. Esto se daría mediante la creación de un banco que sería Ban Ecuador, quien prestaría estos créditos. Sin embargo, con la situación del país, ¿usted cree en realidad que esto es realizable o es recomendable? No, un gusto estar con ustedes, un gusto compartir estas ideas. En realidad, las dos mejores maneras de generar empleo en un país, yo diría en particular para los jóvenes, es uno, que haya crecimiento económico. El crecimiento económico, por definición, quiere decir que se están produciendo más bienes y servicios en el país, que esos bienes y servicios lo está produciendo, ojo, no el Estado, sino la empresa privada, que hay gente invirtiendo, gente ampliando sus empresas, poniendo nuevos negocios, y por ende eso genera más empleo. Es la primera manera. La segunda manera, o sea, el segundo elemento fundamental, es generar condiciones razonables de contratación. Por ejemplo, tener un salario mínimo muy alto, ¿incentiva o desincentiva la contratación? Obviamente desincentiva, porque en particular una persona joven, y hablemos de los jóvenes en general, no específicamente que han pasado por la universidad o no, sino en general los jóvenes, ¿tienen alta o tienen baja capacitación? Tienen baja capacitación. ¿Tienen experiencia o no tienen experiencia? Tienen poca experiencia. Por ende, lo que aportan al inicio a la empresa los jóvenes es mucho o reciben más de la empresa. Obviamente los jóvenes al inicio reciben más de lo que dan a la empresa, tienen baja productividad, van a ir creciendo. Por ende, las condiciones laborales tienen que ser condiciones adaptadas a esas circunstancias donde el joven está aprendiendo más de lo que aporta. Eso es lo que se tiene que hacer, crecimiento económico y condiciones laborales razonables para la contratación. Eso es todo. Luego, que se quiere dar el capital semilla para la empresa, que el crédito especial, que esta cosa por aquí, por allá. No, eso es secundario. Puede servir o no. Pero lo que sirve, le insisto, es crecimiento económico y condiciones laborales razonables. Sí, justo tocando un tema del crecimiento económico a base de la inversión en la empresa privada. Recién ayer sacó un artículo de Nation sobre cómo supuestamente Ecuador ha tenido grandes avances económicos. Y decían que el crecimiento de Ecuador se ha visto reflejado en su PIB, porque el PIB ha aumentado por el gasto del gobierno. Pero ¿hasta qué punto eso más bien resulta una falacia si este gasto no resulta una inversión, si más bien ha sido a costa de una deuda? No, mira, eso es un análisis muy malo el que tú estás señalando. Sí. Primero, que ha habido enormes recursos en el país en estos 10 últimos años, al menos los 8 primeros, digamos, antes de que caiga el precio del petróleo. Ha habido muchos recursos y, sin embargo, el crecimiento económico en estos 10 años ha sido del orden de 3,5%, que no es, a pesar de la cantidad de recursos, es igual o menor que lo que hubo en los 10 años anteriores, donde había menos recursos. Por ende, 3,5% es muy poco. El Ecuador necesita crecer por encima del 5% para realmente crear empleos, y en particular crear empleos para los jóvenes que entran al mercado. Es más, una de las cosas que hay que señalar en la economía ecuatoriana es que la inversión privada, de la que hablábamos hace un momento, ha bajado del 16 al 13% del PIB. Es decir, hemos perdido 3 puntos del PIB cada año en inversión privada. Y esos 3 puntos significan alrededor, en estos 10 años, significan alrededor de $25,000 millones que se han perdido en inversión privada. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Cuántos empleos se hubieran creado con esos $25,000 millones de inversión privada adicionales? Se hubieran creado muchísimos empleos, ¿no? Pero la política económica desalentaba
favorecía la inversión pública y desalentaba la inversión privada. Ese es un tema clave de la economía ecuatoriana. Entonces, para poder crecer al más del 5%, tiene que haber más inversión privada en el Ecuador. No lo mismo, sino más. Ese es el desafío que hay. Entonces, podríamos decir que lo que intenta hacer Lazo en cierto punto es acertado, el bajar los impuestos y dar incentivos, por así decirlo, fiscales a las empresas, bajándoles el impuesto a la renta, si contratan a cierto grupo de personas especiales o de grupos vulnerables. Eso podría ayudar a que... Mira, para que la economía pueda crecer por encima del 5% y que haya empuje privado, inversión, gasto, etcétera, etcétera, privado, lo que se necesita fundamentalmente es que haya reglas del juego claras, impuestos razonables, un gasto público razonable, no un gasto público desmedido y sin productividad y con cantidad de despilfarros, sino que haya un gasto público útil y bueno, en proporción razonable. En fin, se necesitan algunas condiciones que todas son de sentido común, ninguna es nada extraordinaria, es lo que se necesita. Lazo ha propuesto que se pueden crear empleos a través del sector privado, ese debe ser el objetivo del país. Ahora, que se debe dar incentivos para la contratación de grupos específicos, yo no creo. Yo creo que se tiene que tener crecimiento económico y condiciones de contratación razonables. Para cualquiera, si alguien crea un empleo, debe poder ser favorecido. Si alguien crea 10 o 100, da igual. Esa idea de que solo se da incentivos si es que se contratan 10 trabajadores. Si es que los trabajadores son de tales características, no. Hay que dejar a la gente que decida. Lo que hay que darles es un marco razonable para la contratación. Es un tipo de condicionamiento que se pone a las políticas precisamente de la empresa, porque en la propuesta de Lazo al menos solo decía grupos vulnerables y nunca especificaba qué grupos vulnerables, adolescentes, jóvenes, ¿quién? Bueno, yo creo que hay que contratar. Si tú contratas a una persona que antes no tenía empleo, le llames o no le llames vulnerable, ¿es bueno para la sociedad y para esa persona? Sí es bueno. La empresa decidirá a quién contrata, pero querer hacer solo específicamente para ciertos grupos no me parece que sea correcto. Pero el enfoque general es el correcto. Hay que crecer más, hay que tener un mejor mercado laboral, más flexible, más adaptado para que se pueda contratar a la gente. Justo en ese punto de mercado laboral quería hablar un poco de la propuesta de Moncayo de crear los institutos tecnológicos y también Viteri me parece que menciona eso. ¿Hasta qué punto eso sí es ayuda, sí, facilita el cambio de estudios al mercado laboral, pero más bien es gente que, como usted decía, no está capacitada? Entonces, si se le quita menos educación a través del instituto, se le da menos años de educación, ¿hasta qué punto va a ser menos capaz en una empresa? A ver, en una sociedad tiene que haber una gama de opciones. Hay gente que debe poder estudiar 1 año, 2 años, 4 años, 8 años, 10 años. Cada uno debe poder adaptar a sus gustos, a sus necesidades, a sus intereses, a su capacidad. Entonces es bueno ofrecer una gama variada. Debe haber una oferta tecnológica, de estudios tecnológicos, sí, por supuesto que tiene que haber. Ir a la gente que le interesa esa rama y tendrán una capacitación, uno supone, más adaptada, por ser tecnológica o técnica, más adaptada al trabajo tecnológico en las empresas. Entonces la educación es un tema importante, hay que dejarle a cada uno una gama de oferta y una gama de demanda que permita tener gente diversa en la sociedad. Y luego lo que se necesita es una sociedad que empuje, porque mira, en los países comunistas, por ejemplo, Cuba, Rusia, antes de la caída del muro de Berlín, lo que sea, ¿se educaba a la gente? Sí, se educaba. ¿Se educa a la gente? Sí. ¿Y qué hacía la gente cuando terminaba de estudiar? No tiene nada que hacer. ¿Por qué? Porque no hay una economía que les puede contratar. Entonces son personas que tienen más educación, pero no les sirve para nada. Entonces, la educación es importante, pero la educación solita no empuja el desarrollo. La educación tiene que encontrarse con un sector empresarial dinámico que quiere contratar a la gente. El desarrollo es gente con más educación junto con empresas y empresarios que quieren empujar el carro. A veces tiene la idea que con que la gente tenga más educación se mueve el carro. No, el carro se mueve cuando las dos cosas se juntan. Yo creo que me gustaría empezar señalando algunos datos sobre la proyección económica del país. Ya que, por ejemplo, según el Banco Mundial, el PIB real decrecerá en un 4% en el 2017 y un 0,5% en el 2018. Y tras otros ajustes, considerando, por ejemplo, el tema del terremoto, el Fondo Monetario Internacional predijo igual un decrecimiento del 2,7% este año y el del 1% para el próximo. Considerando esto y considerando la gran deuda externa que tiene el país, de la cual aproximadamente la tercera parte solo con China y constituye casi $8,000 millones,
Quisiera preguntarle a usted qué tan factible es, por ejemplo, la propuesta de Cynthia Viteri de restituir el 40% del aporte estatal al fondo de pensiones y pagar una deuda de 11.000 millones al IES. ¿Qué sería una prioridad en este momento y en qué gasto podría incurrir el Estado y en cuál no? A ver, sí, tu pregunta es muy importante. Mira, según las diversas estimaciones, unas un poco más, un poco menos, en el 2016 la economía cayó 2%. Puede ser más, puede ser un poco menos, no importa. Hay proyecciones en general que dan una tasa negativa para ahora, para el 2017, salvo el gobierno que dice que la economía va a crecer 1,5%. La única manera que crezca el 1,5% sería si seguimos endeudándonos como locos, como lo hemos hecho en los últimos años, pero eso no es sano. Ya tenemos mucha deuda, el crecimiento es muy grande, esa máquina de endeudar tiene que pararse. Y si paramos la máquina de endeudamiento, es lo mismo que le sucede a alguien que se ha acostumbrado a vivir con la tarjeta de crédito y de repente dice, no, ya no puedo seguir girando. ¿Qué va a pasar? Tiene que frenarse y ajustarse. Es decir, la economía ecuatoriana, contrariamente a lo que dice el gobierno, que va a dejar una economía en orden, no, va a dejar una economía en gran desorden. ¿Cuál es el desorden de esa economía? Es un enorme gasto público ineficiente, un gran déficit del gobierno que se financia con deuda, y deuda cara y en malas condiciones, decrecimiento de la economía si es que le quitamos el oxígeno de la deuda, y un país que se ha vuelto caro. Esos son los problemas que tiene el Ecuador, esos 3 o 4 problemas. Esos problemas, para poner en orden, requieren que haya casi inevitablemente un periodo de ajuste y de freno de la economía. Es casi inevitable, no es que uno quiera, sino que es casi inevitable, pero eso va a generar, igual que en la familia, ponerse otra vez en orden para poder volver a salir adelante. Ese ciclo es lo que desgraciadamente el Ecuador necesita. ¿Por qué? Porque se está dejando una situación económica muy grave y solo sostenida por un exceso de endeudamiento. Ahora bien, con lo que ha dicho ahorita, podemos ver que la mayoría de candidatos proponen alguna opción que requiere bastante gasto y no están tomando en cuenta la situación del país. Por ejemplo, además, una propuesta de Cynthia es dar a todos los estudiantes una tablet o bajar, casi que subsidiar el costo de la electricidad. Y a su vez podríamos decir que lo que estamos volviendo es a una retórica populista que trata de ganarse al pueblo ofreciendo cosas que al final posiblemente no lo lograrán con la situación del país. Y de alguna manera no se van a cumplir la mayoría de cosas que proponen. Mira, desde la política es difícil plantearle a la gente todas las realidades y todas las verdades, ¿no? Porque si no la gente nunca votaría por ti. Entonces la política consiste en parte en decirle a la gente las cosas en parte y sin decirle todo, ¿no? Pero lo que ustedes dicen es la realidad. La pregunta anterior que no terminé de contestar, bueno, se me pasó. Dice, bueno, le vamos a devolver al IES del 40% y le vamos a devolver una parte de la deuda. Luego hay los tablets para los estudiantes, que bueno, la verdad no cuestan tanto, pero igual es plata. Que vamos a dar los créditos. O sea, como tú dices, hay mucho más gasto. Y entonces uno dice, ¿cómo? Si hay un gran gasto, si hay un gran déficit, ¿cómo vamos a cuadrar, digamos, lo uno con lo otro? Y peor aún, si es que al mismo tiempo pensamos bajar impuestos para dar un impulso a la actividad privada. Entonces, obviamente, menos impuestos y más gastos en una situación ya muy deficitaria es un tema bien complicado y sin lugar a dudas, eso demuestra que el gobierno está dejando una situación muy mala. Porque es lógico o no devolverle la plata al IES. Sí, es lógico. ¿Es lógico no darles tablets a los estudiantes? Probablemente. O sea, muchas de las cosas son sensatas. Bajar los impuestos también es sensato, porque hay exceso de impuestos en el Ecuador, o de ciertos impuestos son excesivos. Entonces todo eso es lógico. ¿Pero por qué es difícil? Porque la situación de la economía que deja el gobierno es muy complicada. Porque si no fuera una situación complicada sería mucho más fácil hacer eso, ¿no es cierto? Bajar lo uno, subir lo otro, decir, bueno, por ahí vamos manejando. No, la situación es muy difícil y por eso combinar todas esas propuestas es bien complicado. Yo no creo que los candidatos en general están engañando a la gente, pero de cierta manera no le están diciendo toda la verdad sobre la situación económica que se recibe, que es muy complicada. Sí, por eso actualmente hay plataformas como Ecuador Chequea que están constantemente en Facebook al menos tratando de confirmar eso para ver qué parte en serio es propaganda y qué parte se puede hacer. Así es. Pero como te digo, la situación es complicada y lograr hacer todo
Es muy difícil. Ahora tú decías, Jocelyn, hace un momento, ¿qué cosas se debe priorizar? Eso es lo que tiene que hacer el próximo gobierno. Hacerse la pregunta entre el IES que hay que darle plata, bajar los impuestos, dar las tablets, hacer esto, aquello, lo que sea. ¿Cuáles son prioritarios? ¿Cuáles hago primero? ¿Cuáles hago después? Porque no puedes de entrada bajar los impuestos y subir los gastos, y eso no es. Además, tienes que eliminar otros gastos inútiles del Estado. Hay que eliminarlos, pero tampoco es fácil, ¿no? Porque eso implica quitar cosas a la gente que tiene, ciertos empleos inútiles o cosas por el estilo. Entonces el panorama es bastante complicado, la verdad. Exacto. Por ejemplo, Guillermo Lasso nunca habla qué haría si fuera elegido presidente con las universidades que ya existen, como Yachay, universidades de Milenio, porque obviamente es un candidato que va en contra de lo que viene haciendo la Revolución Ciudadana. Entonces se dejaría de un lado, pero al final es una inversión. Entonces es un poco complicado pensar qué pasaría con esas inversiones. Pero bueno, digamos, al menos él no ha propuesto que se hagan más. Porque si hay universidades en el Ecuador, unas mejores, otras peores, ¿qué tienes que hacer? Potenciar las buenas universidades que ya hay. Si en la Universidad de San Francisco hay un excelente centro de física, por ejemplo, ¿no sería más lógico que el país potencie lo que se haga en física a través de un gran centro de física a estar creando otros centros de física desde cero en otros lugares? No tiene sentido. Como tú dices, las que ya están hechas. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Cerrarlas? Pues ya están hechas. Pero en todo caso la lógica debe ser potenciar lo que ya hay y no simplemente seguir incrementando, ¿no? O sea, arrancando de cero no tiene sentido. Retomando el tema de la juventud, me gustaría citar el dato que presentó recién en enero el Universo, donde se estima que aproximadamente el 25,4% de ecuatorianos entre 18 y 24 años no trabajan ni estudian. Entonces nos gustaría tal vez conocer su apreciación acerca del impacto económico que esto genera en la economía y cómo se debería solucionar. Quizás es un tema de instituciones, quizás es un tema cultural. ¿Qué se podría pensar al respecto? Mira, es un tema de muchas cosas, pero en definitiva, dentro de esos jóvenes de entre 18 y 24, hay algunos que quieren estudiar y no han podido por alguna razón. Hay otros que no han querido estudiar. No es que todo el mundo quiere ir a la universidad. Hay gente que quisiera encontrar un empleo directamente e ir a trabajar y más bien adquirir una experiencia a través del trabajo y no a través de los estudios. Hay toda la gama de posibilidades. El problema, por ende, es tenemos que tener una economía que se mueva para que esos muchachos, los que quieren trabajar, puedan trabajar directamente, los que quieran estudiar un poco, estudien, los que quieren estudiar más, puedan estudiar también. Es lo que se necesita. Mientras no tengamos ese dinamismo de la economía, no vamos a poder atender a esos jóvenes. Pero también los jóvenes tienen que pensar algo, ¿no? No digo que sea fácil, pero siempre tienen que tenerlo en mente. El Ecuador es un país de población joven y normalmente las sociedades que tienen mucha gente joven se mueven. ¿Por qué? Porque la propia gente va empujando, ¿no es cierto? Una persona joven, ya sea que estudió o que no estudió y fue a trabajar directamente, es una persona que quiere empujar en la vida, quiere caminar, quiere hacer cosas, ¿no? Entonces, la propia demografía joven empuja a las sociedades, ¿no? Entonces, si uno mira en el mediano plazo, si uno dice, ahora yo tengo 20 años, ¿qué será de mí dentro de 20 años en el Ecuador? Hay que pensar que a ratos más, a ratos menos, a ratos con problemas, a ratos con menos problemas, el Ecuador en los próximos 20 años, 30 años, a los jóvenes sí les va a dar razonablemente oportunidades. No digo que se va a hacer el paraíso, no digo que va a ser fácil, no digo que se va a hacer, pero creo que en general les va a ofrecer a ustedes oportunidades. Porque la dinámica de la juventud empuja a las sociedades. Hay muy pocos países en el mundo que teniendo una población joven no se hayan movido, ¿no? Los países cuando ya dejan de moverse cuando tienen mucha población vieja, por obvias razones, ¿no? Entonces hay que pensar eso. Si uno mira más allá del hoy y mira, como les digo, a 20 o 30 años plazo, tienen que mirar con optimismo que sí van a encontrar oportunidades de vida en el Ecuador. Claro, el dinamizar la juventud me recuerda un poco al modelo que sigue Alemania, que está el kindergarten hasta los 3 años, después viene un tipo de primaria hasta los 10, y de ahí a los 15 escogen cada alumno si quiere ir como a una escuela media que no te enseñan tanto ciencias, o a una que sí te enseñan más, y al otro que es el gymnasium. Y dependiendo de cuál escojas, por ejemplo, si escoges la que es un poco más baja, vas luego no a la universidad ni al instituto, vas a una escuela que se llama Berufsschule, que es como escuela de trabajo.
Entonces, y así, entonces desde ahí, desde los 15 años ya vas un poco... Cada uno tiene que encontrar la posibilidad de oportunidades, porque no todos queremos hacer lo mismo. No todo el mundo quiere ser un doctor en un PhD, en eso no. Hay gente que quiere tener menos cosas, otros que no quieren estudiar. La sociedad lo que tiene que ofrecer es una gama de opciones, ¿no? Pero como les digo, y les insisto, la dinámica de una sociedad con población joven es una dinámica a la larga positiva, ¿no? Y el Ecuador va a tener población joven, importante, en los próximos, digamos, todavía 40 años. Después como que ya empieza a envejecer el promedio de población en el Ecuador, pero en los próximos 40 años. Así que los jóvenes que tienen 20 años y nos están escuchando, como les digo, no es que sea el paraíso, pero creo que van a tener la oportunidad en 40 años de encontrar un camino en la vida. El Ecuador les va a ofrecer esas oportunidades y obviamente habrá momentos más malos como el que tenemos ahora o habrá momentos mejores en el futuro, pero en promedio van a encontrar oportunidades. Eso tienen que pensarlo de manera no optimista, pero positiva. Sí, y bueno, Pablo Lucio Paredes, muchas gracias. Con esto llegamos al final de nuestro programa. No se olviden de estar pendientes a nuestros próximos podcasts y a todos los eventos que realiza el Panchólamo. Gracias y hasta la próxima. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias.